A 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias. Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE. Estar informado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Mediodía COPE de este jueves 9 de julio del año 2026. Mira, hoy se supone que termina la segunda ola de calor del verano. Siempre hablamos de lo bueno que es el invento llamado aire acondicionado. Bueno, ten cuidado. Ten cuidado porque puedes coger un trancazo como yo y prácticamente pues no tener voz. Así que vamos a intentarlo. Te digo, se acaba la ola de calor y se recrudece la ola de ataques entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Hormuz. Segundo día de ataques que ha llevado a cabo el Comando Central estadounidense. Esto es, bombardeos contra 90 objetivos militares iraníes, entre ellos sistemas de defensa aérea, depósitos de misiles, drones, capacidades navales, infraestructura logística en todo el litoral del país. ¿Y para qué? Bueno, pues Washington dice que la operación busca reducir la capacidad de Teherán para atacar el transporte marítimo y comercial después de que Irán, aseguran, violara el alto el fuego con ataques contra sus buques mercantes. Bueno, y claro, ya te lo imaginas todo. Inestabilidad en el Golfo se traduce en ¿qué? Pues en subida del precio del petróleo y todos sus derivados y también de todos los productos que llegan en buques mercantes hacia Europa cargados, por ejemplo, de fertilizantes. Fertilizantes que son necesarios para el sector primario. Mira lo que nos contaba en la linterna de la economía de Ángel Expósito Andrés Góngora, secretario general de COAC. Porque el precio de los fertilizantes sigue alto y incluso apuntan a nuevas subidas, sobre todo determinados fertilizantes que se necesitan para sectores fundamentales como el caso del cereal. Los fertilizantes afectan a los cereales, a la carne y que lleguen tarde o no lleguen, encarecen al final la cesta de la compra. Traducido, va a seguir subiendo todo lo que comemos. Por ejemplo, el precio de la harina, fundamental para hacer pan. Luis Pradero, de Córdoba. La guerra de Ucrania incrementaron muchísimo el precio de la harina, ha bajado con respecto a ese momento puntual, pero lógicamente ya no ha bajado al precio que estaba hace unos años. Ni un día sin su afán y sin su disgusto para la cartera. Vamos a por la plancha. Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. Hay otras noticias que te cuento ahora en titulares con Ana Presmanes. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Pilar. Fiscalía. Recurre ahora, 3 semanas después, la decisión del juez Peinado de retirar el pasaporte a la mujer de Pedro Sánchez y a su asesora. En el escrito sostiene la Fiscalía que ambas tienen un importante arraigo en nuestro país. Venezuela. Se elevan ya 40 los españoles fallecidos hace ya 2 semanas en los terremotos, según acaba de confirmar el Ministerio de Exteriores. Mantiene además en 138 el número de compatriotas desaparecidos. Caritas. Precisamente su delegación en Venezuela acaba de publicar un balance sobre el apoyo humanitario tras los seísmos. La ONG de la Iglesia ha recibido casi 15.000 toneladas de ayuda humanitaria y ha asistido a más de 40.000 personas. Desde Cáritas insisten en la importancia de las donaciones y que se hagan por las vías oficiales. San Fermín. Peligroso y vertiginoso ha sido este tercer encierro de los Sanfermines en Pamplona con toros de Victoriano del Río. La carrera se ha saldado con 11 asistencias médicas, una de ellas por asta de toro. Gracias, Ana. Y en el deporte llega ahora la información del Mundial con Movistar y con José Luis Corrochano. Buenas tardes. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Francia-Marruecos por un puesto en semifinales. Es el primer partido de cuartos de final a las 10 de la noche en Boston. Máxima rivalidad y máxima atención en las calles francesas por la posibilidad de disturbios tras el partido. Boston, Javi Gómez. Con igualdad en las gradas y Francia como favorita llega este primer cuarto de final. Los franceses tienen a Tchouaméni entre algodones, los marroquíes a Saibari descartado. Los ojos están puestos en el arbitraje puramente argentino, comandado por Facundo Tello. Los de Deschamps quieren repetir la victoria en las semis de Qatar del 22 con un Mbappé pletórico. Los de Wahbi se encomiendan a Hakimi Ibrahim para que no suceda en un partido que estará también muy marcado por el clima social en las calles de Francia. Y España está a un día de su partido contra Bélgica. Noticias de España en Los Ángeles, Miguel Ángel Díaz. Los 26 jugadores convocados están a disposición de la Fuente, que en principio repetirá ante Bélgica el mismo equipo que jugó ante Portugal, con Olmo por detrás de Oyarzábal y con Pedro Porro en el lateral derecho. La agenda del día es la siguiente: a las 8
La selección se va a entrenar en el estadio de Los Ángeles Galaxy después de la atención en zona mixta a la prensa de Mikel Oyarzabal, Borja Iglesias y Gavi. A la 1:30 de la madrugada comparecerá Luis de la Fuente. Recordemos que va a pitar Michael Oliver y que habrá más de 8.000 aficionados mañana animando a la selección. Contamos, Pilar, el partido Francia-Marruecos en el tiempo de juego. Gracias, Corrochano. Da igual dónde estés, da igual cómo lo vivas. Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio, en la misma jugada, en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye, cuando todo eso llega, entonces sí, entonces somos uno. Somos un Movistar, la red oficial de nuestra selección. Sigues en Mediodía COPE. Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García de la Granja. COPE, estar informado. En un instante vamos a hablar de absentismo laboral, que está tan de moda, ¿verdad?, de repente. Pero tenemos una última hora. Se trata de un nuevo informe de la UCO, que implica directamente al exdirector de gabinete de Pedro Sánchez en el Partido Socialista e íntimo amigo del en la Moncloa, e íntimo amigo del presidente del Gobierno en el caso Cloacas. Jefa de Tribunales de COPE, Patricia Rossetti, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal? Muy bien, cuéntanos. Bueno, yo no sé si te acuerdas de que el juez Pedraz, el pasado 27 de mayo, el día del registro en Ferraz, además de imputar a varios miembros o exmiembros del PSOE, dejaba a otros al borde de la imputación. Entre ellos hablaba de Juan Manuel Serrano, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos. El juez esperaba el desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal. Pues este nuevo informe de la UCO habla de su participación, informe al que ha tenido acceso COPE. El escrito implica a Serrano en la contratación estratégica de Leire en Correos para la presunta trama de contratos públicos. Los indicios otorgan a Serrano la participación en los hechos investigados y relacionados con la obtención de beneficios en el ámbito empresarial de la SEPI, como en los intereses de determinados miembros del PSOE o del Gobierno en causas judiciales. Va todo unido. Cuenta la UCO que las nuevas evidencias recabadas desde diciembre del 25 permiten situar a Correos bajo mandato de Serrano como otra de las empresas que habrían sido objeto del ejercicio de influencia del grupo Iruroc, el grupo de Leire, Vicente Serrano, presidente de la SEPI, y Anchón Alonso, socio y amigo de Cerdán. Hay indicios de la participación de Serrano centrada en un conjunto de actuaciones dirigidas a desestabilizar las causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno. Las conversaciones de WhatsApp demuestran que Serrano y Leire trabajaban conjuntamente. Tras los famosos 5 días de reflexión de Sánchez y su decisión de continuar, Serrano le dice a Leire: mira como el jefe citado de los Aurios, y Leire responde: el jefe nos va a poner en un altar. La UCO insiste en que Cerdán, el secretario de organización del PSOE, puso al partido a disposición de la cloaca y que la gerente falseó varias facturas relacionadas con los despachos de los abogados Teijelo y Oliver, que también están imputados. Y la UCO pide al juez Pedraz autorización para el análisis de los móviles de Serrano, de la gerente del PSOE, también imputada, al igual que los de las trabajadoras de Ferraz, Covadonga, San Pedro, Celia Rodríguez, y del capitán de la Guardia Civil, Sánchez Yepes, que está imputado en esta causa. Gracias, Patricia, ni un día sin su afán. Sí, luego contaremos más cosas. Hasta luego. Gracias. Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. Estar informado. Absentismo laboral, esto es, no ir a trabajar. Efectivamente hay que diferenciar entre una baja laboral porque estás enfermo y el absentismo. También hay que distinguir entre las personas que efectivamente están enfermas y los jetas. Y hay que explicar un sistema que beneficia a los jetas y que ha sido implementado conscientemente por el Gobierno es un problema. ¿Y por qué tenemos que hablar de ello? Pues mira, porque lo pagamos entre todos. Tú que me estás escuchando también, ¿eh? No te creas que de esto te libras. Lo dice el Banco de España, lo dice la AIREF y lo explica cualquier persona normalmente constituida que no sea uno de los jetas. Los datos. La realidad es que más de 1,6 millones de personas faltan diariamente a su puesto de trabajo. El absentismo ha crecido un 200% desde el año 2014. Por lo tanto, aquí parece que hay un problema de diseño de incentivos que la propia AIREF, que audita las cuentas del Estado, ha certificado.
Fíjate, la AIREF documenta en su estudio Incapacidad Temporal de febrero de este año que en cerca de 2/3 de los convenios de empresa, por ejemplo, la baja se retribuye casi como un salario íntegro, equipara prácticamente la retribución con el salario habitual. Claro, cuando el incentivo económico a reincorporarse desaparece, el sistema, lógicamente, se resiente. Es más, la misma AIREF midió que restaurar el complemento del 100% para empleados públicos en el año 2018 elevó un 40% la probabilidad de iniciar una baja. Traducido, cuando el propio Estado elimina el incentivo a incorporarse a trabajar, las bajas se incrementan. ¿Y qué es lo que dice el Banco de España? Pues que estamos ante un problema económico de enorme magnitud. En su informe anual del año 24, el supervisor situó el alza de la incapacidad temporal entre los factores que tensionan el mercado de trabajo, que lastran la productividad, y señalaba que tenía que ser objeto de análisis. Bueno, ¿qué hacer a partir de aquí, verdad? Mira, en el año 2025 el coste de las bajas supuso más de 33.000 millones de euros. 17.000, algo más, para las empresas y algo más de 16.500 millones para la seguridad social. Teniendo en cuenta esto, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Qué está sucediendo en nuestro país? Pues se lo hemos preguntado al catedrático de Economía y profesor de la Universidad CEU San Pablo, Rafael Pampillón. En España nunca ha habido tantos ocupados y nunca se habían alcanzado cifras tan elevadas de afiliación a la seguridad social. Sin embargo, no todo va bien. Las empresas afirman que cada vez hay más absentismo laboral, los servicios públicos acumulan bajas laborales. Además, nos hemos preguntado, ¿hay un papel de las mutuas en todo esto? ¿Podrían darse más prisa en dar las altas a los trabajadores? ¿Cuál es el coste de estas ausencias recurrentes? El absentismo laboral se ha convertido en una de las principales preocupaciones de empresarios y administraciones públicas. El coste de este absentismo supone 33.000 millones de euros al año. Claro, lo que es evidente es que si ganas lo mismo en tu casa que trabajando, pues para muchos no tendrá ningún sentido ir a trabajar cuando todavía no te sientes totalmente bien. Y en ocasiones se convierte en un círculo vicioso. Las bajas laborales son más frecuentes, las ausencias más prolongadas y determinadas formas de inactividad temporal han aumentado de forma significativa. Y claro, todo tiene un coste. Cada día, en torno a 1,6 millones de personas no acuden en España a su puesto de trabajo. Las ausencias representan el 7,7% de las horas pactadas. En 2013, este dato se situaba en el 4,1%. Estamos hablando de una magnitud económica enorme, de 33.280 millones de euros en 2025. Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García de la Granja. COPE, estar informado. ¿Y qué te parece si te digo esto? No vas a trabajar porque te has quedado el día anterior viendo el partido de fútbol. Y entonces, claro, estás agotado. Estás agotada y total, ¿para qué vas a ir a trabajar al día siguiente? Sí. Entre que ganas poco, que total, que hay que vivir la vida. Mira, hoy vuelve el Mundial con los cuartos de final entre Francia y Marruecos. Ya sabes que puedes seguirlo aquí en COPE desde las 9:30 de la noche, ¿verdad? Mañana juega España y cada vez que nuestra selección aparece en el terreno de juego, bueno, pues el país se paraliza. Pero no solo en los comercios, el tráfico o incluso las urgencias médicas, también en el trabajo. Algo que no solo ocurre en nuestro país. Según un estudio de una firma especializada en derecho laboral, el absentismo laboral creció un 30% en todo el mundo en el Mundial de Rusia 2018 y un 20% durante el Mundial de Brasil del año 2014. Claro, esto depende también del horario en el que se jueguen los partidos. En Países Bajos, hasta 2 millones de personas faltaron a sus puestos de trabajo los días en los que su selección jugaba en el Mundial del año 2010 en Sudáfrica. Esto es el 25% de los holandeses. Este año hay países como Argentina, donde el 80% de los empleados ha pedido flexibilidad laboral para el Mundial. Y en España, ¿qué ocurre? Bueno, Laura García es experta en recursos humanos. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes. Y además has hecho un estudio en donde te fijas sobre todo en estas cosas, ¿verdad? Eso es, sí. Porque este año tenemos la suerte de que los horarios de los partidos de la selección española pues no coinciden mucho con los horarios laborales más habituales. Aún así, se está notando en las empresas que la gente
en fin, quiere ver nuestros partidos y al día siguiente entra a trabajar más tarde. Bueno, sí, básicamente la gente lo que quiere es estar participando del Mundial. El Mundial genera algo que pocos eventos pueden conseguir. El fútbol es un deporte universal y en concreto pues el Mundial congrega a muchos países en un mismo torneo. Yeah. Es un mes en el que se unen cultura, comunidades, colores y la gente quiere ser parte de eso. Por tanto, aunque en España este Mundial, los horarios principales de los partidos están dando un respiro a las empresas, el efecto mundial no solo se limita a esos 90 minutos de partido, se nota en los días previos y posteriores al partido. Hay un aumento de la distracción digital, conversaciones cruzadas en horario laboral y lo que se llama absentismo presencial o presentismo. Es decir, estamos físicamente en el puesto de trabajo, pero con la cabeza y la pantalla en los datos del partido, notificaciones, etcétera. Pero ¿y eso se puede medir, Laura? O sea, si yo estoy sentada delante de mi ordenador en mi puesto de trabajo, bueno, pero también puedes decir, pues estoy pensando en la compra que tengo que hacer para el fin de semana o no sé, o cómo organizarme para los campamentos de los niños. ¿Esas cosas se pueden medir? A ver, se pueden medir en el sentido de que todas las empresas a día de hoy están digitalizadas, entonces todas tienen un software de seguimiento y tú tienes al final un cumplimiento de objetivos. Entonces, cuando es algo muy puntual, como que tú estás mirando el campamento de los niños, es algo significativamente muy poco notario en la empresa, pero cuando a nivel general es el 90% de tu productividad lo que se ve afectado, entonces ahí es donde la empresa dice, uy, ¿qué ha pasado? Entonces ahí es donde entra en juego eso. Pero bueno, pero una cosa es absentismo, es decir, yo no voy a trabajar porque estoy afectada, porque me quedé anoche viendo el partido hasta las 3 de la madrugada y por lo tanto pues hoy no me encuentro bien y no voy a trabajar porque estoy cansada. Y otra cosa es caer la productividad porque estoy sentada delante del ordenador y en vez de hacer lo que tengo que hacer, pues estoy comentando el partido de fútbol, ¿no? Eso es, hay que diferenciar ese mix de dos cosas. Para la empresa lo que es un dolor de cabeza y lo que es muy que le afecta mucho a su productividad son las bajas de corta duración e imprevistas, las que surgen en el último momento, esas llamadas de última hora que reportas pues una migraña o una indisposición o visitas de urgencia al médico que en realidad no son, y no solo en el día central del partido, sino sobre todo al día siguiente, en la mañana, cuando te has levantado tarde, ¡qué casualidad! Y has celebrado, etcétera. Entonces eso es un poco lo que más afecta a la empresa, porque que tú estés 90 minutos pendiente de una notificación de si hay gol o no, no es tan perjudicial para la empresa como que no vayas a trabajar, porque entonces ahí sí que hay que activar un plan B. Laura, ¿y pasa más esto en un mundial porque de repente pues son todos los equipos del mundo, los mejores de varios países del mundo, o sucede también, por ejemplo, con la Liga? La gente, cuando su equipo juega tarde, al día siguiente llega más tarde a trabajar. Pues seguir hablando de fútbol. Claro, es que es mucho menos perceptible en cuestiones como la Liga o una Champions, etcétera, porque aquí estamos hablando de un torneo internacional a nivel mundial. La Liga al final es nacional, la Champions es europea. Entonces aquí se está impactando a nivel global en toda su economía. Entonces aquí es mucho más... conlleva un análisis mucho mayor de lo que está sucediendo. Uh-huh. ¿Y a qué sanciones se puede enfrentar un trabajador que se coge una baja médica falsa, por ejemplo, para ver el fútbol? Pues, a ver, nos lo tomamos a veces a broma, pero no es algo banal, es algo que hay que considerar y tener en cuenta. Fingir una enfermedad para no ir a trabajar, no solo por el Mundial, pero bueno, específicamente ahora, al final está considerado una falta grave. Si la empresa demuestra el fraude, que esto puede suceder, porque si el trabajador es visto en un bar por otra persona o sube una foto a redes sociales, que ahora es como muy común, celebrando un gol mientras supuestamente estás enfermo, se puede enfrentar a sanciones severas que van pues desde la suspensión de empleo y sueldo por unos días o similar hasta un despido disciplinario. Uh-huh. ¿En España se está notando que se han incrementado las bajas de corta duración estos días o directamente la gente falta sin más y como puedes faltar 3 días sin decir nada? ¿No? Pues, a ver, en España ahora mismo es difícil identificarlo, o sea, siempre hay que analizar los datos siempre postmundial. Es verdad que ahora tenemos una ventaja con este mundial, es que los partidos se están dando en horarios que
de forma global y para la mayoría de los trabajadores nos permiten conciliar ver el partido con haber trabajado ese día. Y de momento pues no ha llegado ese momento pico de celebraciones, pues como puede ser el lunes posterior a la final. Entonces, los datos todavía son poco sustanciosos y se puede tener, o está teniendo poco impacto. Pero sí que es verdad que lo que sí que nos enfrentamos de forma recurrente en todos los mundiales son a bajas muy imprevistas o de corta duración, 3 días de un virus estomacal o una migraña que te impide ir la mañana siguiente del postpartido. Ya. En donde sí se está dejando notar este absentismo es en América Latina. Bueno, no solo en América Latina, en el continente americano en general. Al final tenemos 13 países anfitriones que están en ese continente y que 2 de ellos son países enormes, Canadá y Estados Unidos. Pero es verdad que América Latina tiene esa cultura futbolística que es mucho mayor que en países como Estados Unidos y por tanto ese impacto es mayor en su sector empresarial. Allí los partidos sí que coinciden de lleno con la jornada de oficina. Y como bien decías antes, en Argentina hay un estudio que dice que el 80% de los empleados, el 80%, que es muchísimo, ha pactado o exigido flexibilidad laboral. Bueno, no sé quién me contaba esta semana que en México te pagaban un plus si llegabas a tu hora a trabajar. Claro, yo nunca me he imaginado que tenga. Claro. Yo nunca me he imaginado que tenga que empezar un informativo a la 1 de la tarde y que por llegar a la 1 de la tarde me paguen un plus. Claro, porque yo ya entiendo que tengo que estar a la 1 de la tarde delante del micrófono o sentada en mi despacho, pero eso me contaban de México. Lo que pasa es que si tú trabajas en una oficina con ciertos beneficios o derechos laborales, como por ejemplo teletrabajo, o tienes pautado cierta conciliación, esto no es perceptible, pero si trabajas, por ejemplo, de cara al público, ¿vale? Y claro, esos 90 minutos tienes que estar atendiendo presencialmente a alguien. Pues claro, entonces ahí es donde se está notando que pueden repuntar las bajas. Entonces, claro, hay empresas que han decidido, bueno, yo te doy un incentivo si durante este periodo de tiempo siempre llegas puntual a la pensión. Con tu trabajo te pago más. Laura García, experta en recursos humanos, gracias por habernos atendido. Buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes. Acabamos de hablar de fútbol. 980 es la cantidad de cromos que hacen falta para completar el álbum del Mundial de Fútbol este año. 5 pegatinas sorpresa valen €1, pero claro, unos son más fáciles de conseguir que otros. ¿Qué es lo que hacen los coleccionistas? Bueno, los eligen a dedo y los compran de segunda mano. Sofía Carrillo, buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Y los compran así, de segunda mano. De segunda mano, cuesta? Y hasta 500 euros te puede costar un cromo de Messi dorado de esto de que te digo de segunda mano. Si eres tú el que lo has vendido, mucho cuidado porque tienes que pagar Hacienda por ello, valga 2, 3 o 500 euros. Todo lo que se venda más caro de lo que se ha comprado tiene que figurar en la declaración de la renta. Francisco de la Torre es inspector de Hacienda. Si tú compras un cromo por unos céntimos y lo vendes por 500 euros, has ganado 500 euros. Los tendrías que declarar en la declaración del IRPF. Como va en la base especial, en principio pagarías el 19% de esa ganancia que has obtenido con el cromo de los 500 euros. Fíjate, oye, qué cosas. Mientras unos tienen que declarar por sacarle unos eurillos a los cromos del Mundial, que me parece pasmoso, Sofía. Bueno, por ejemplo, otros no han pagado a Hacienda por 1.300.000 euros en joyas, ¿no? Creo que también has hablado de eso con Francisco de la Torre. Sí, bueno, han pasado 23 días desde que José Luis Rodríguez Zapatero dijo que daría explicaciones por las joyas no declaradas. ¿Ha aclarado algo? No. Eso sí, su defensa ha solicitado a la agencia tributaria que anule la inspección por este supuesto regalo. Lo que quizás llama la atención es que la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha dicho que esta citación, por una parte, era unilateral, lo cual simplemente no se entiende porque todas las inspecciones se hacen unilateralmente, no se pactan con ningún contribuyente, y sobre todo ha dicho que era caprichoso que Hacienda le citase, cosa que tampoco tiene mucho sentido. Dice que la agencia tributaria ha sido caprichosa por solicitar una investigación por 1.300.000 euros en joyas que no se han declarado. Pero, oye, no es lo mismo, esto hay que tenerlo claro, la anulación que la suspensión de una inspección de Hacienda. Lo que ha pedido la agencia tributaria es que quede parada para que no prescriba hasta que se resuelva la causa penal. En el fondo es bastante
habitual que cuando se cruzan una inspección de Hacienda y un proceso penal por delito fiscal, el juez decide porque hay un principio que se denomina de prejudicialidad penal, es decir, que tiene prioridad la jurisdicción penal sobre, por ejemplo, la agencia tributaria. Bueno, pero en todo caso no me dirás que tiene su gracia, ¿no, Sofía? Mientras unos tienen que pagar por un cromo, otros, eso es. Otros no son investigados por Aquí Hacienda. Unos tanto y otros tampoco, Pilar. Sofía Carrillo, gracias. Gracias a ti. Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García de la Granja. COPE, estar informado. Mira, más de 255.000 personas están a la espera en nuestro país de ser valoradas o de una prestación o servicio ya reconocido en el sistema de dependencia, según los datos de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que cifra en solo el 1% la reducción de la lista de espera en lo que va de año. La reforma del sistema de la ley de dependencia llega este jueves al Congreso de los Diputados. El Gobierno habla de un cambio de modelo de cuidados sin precedentes, pero Carmen Lavalle, buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Los familiares de personas dependientes temen quedarse al margen de estas mejoras. Sí, a las 2:30 es cuando llega la reforma de la ley de dependencia y también de la ley de discapacidad a la Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados, cuyo pleno lo va a votar el martes que viene. Y no solo las medidas, también la financiación. Un dinero que, según lamenta Silvina Funes, con un hijo con parálisis cerebral de 23 años y al frente de la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales, no va destinado prioritariamente como debiera a quienes en más del 80% de los casos asumen los cuidados de estas personas con gran dependencia, que no son otros que los cuidadores familiares, sus madres y sus padres. Consideramos que los cuidados deben ser escogidos por la familia y esta reforma impulsa un modelo en el cual se quiere incentivar el que se llama el SAD, el Servicio de Atención a Domicilio, que ese modelo es muy bueno y muy necesario, pero el SAD no viene las 24 horas a cuidar a nuestros familiares. En España hay entre 3 y 4 millones de personas cuidadoras principales no profesionales, es decir, madres, padres, hermanos, hermanas. Casi el 90% de las mujeres abandonan sus empleos cuando tienen un hijo o un padre con necesidad, porque gran dependiente es tu padre con Alzheimer o tu madre con demencia senil, ¿eh? Eso es un gran... Por supuesto, tu hijo TEA o tu hijo con discapacidad intelectual. Algo más de 103.000 personas están acogidas al convenio especial de cuidados profesionales que les mantiene la cotización a la Seguridad Social, pero no cobran ningún salario, solo una ayuda que oscila entre los 180 y los 455 euros al mes, dependiendo del grado de dependencia de la persona a la que cuidan. Una cantidad que es raquítica y que sitúa al 34% de estas familias en situación de pobreza. Mucho, me parece, 34%, yo creo que son muchas más. No tienen para vivir, a pesar de que los cuidados que prestan suponen entre el 3 y el 4% del PIB y un gran ahorro para el Estado. Esto es así, ¿verdad, Carmen? Esto es totalmente así. Lo que reclaman es pues que les tengan en cuenta y que les ayuden a cuidar a esos hijos, a esos padres con graves dificultades y en una situación precaria en la que se encuentran, pues que les den los apoyos que necesitan. Gracias, Carmen Lavalle. A vosotros. Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. Estar informado. Pólvora, revolución y camaradería. Rod Steiger. Si tú y yo trabajamos juntos, te aseguro que pronto nos haremos ricos. James Coburn. Donde hay revolución, hay confusión. Donde hay confusión, un hombre que sabe lo que quiere lleva todas las de ganar. Agáchate, maldito, de Sergio Leone. ¡Narices! El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorado en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado. Y otra. Valorado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es. Sabes que un plan será perfecto cuando tienes cerca a los tuyos y brindas con Malabrigo, el tinto con el que siempre aciertas, que te saca una sonrisa y te invita a seguir bebiendo. Elegancia, personalidad y pura calidad con el sello personal de José Moro en Bodegas Cepa 21. Tu verano suena a disfrute. Tu verano suena a Malabrigo. ¿Y si de pronto hace sol? Clic. ¿Y si un poquito de sport? Clic. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Clic. Solo en Opticalia y opticalia.com. Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Camisas muy frescas, vestidos, sandalias. Tenemos lo mejor de la temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Hasta el 29 de julio en tienda web y app. Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias. Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. Estar informado. ¿Y qué es lo que tienes que saber a esta hora? Pues mira, ya sabes que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha cambiado el tono. En apenas unas horas hemos pasado de esto... España es una causa perdida. Ya no queremos hacer ningún comercio con España. Por cierto, quiero que lo cortes. España es un socio terrible en la OTAN. No participan, no pagan. No quiero tener nada que ver con España. Así que, por favor, corte todo el comercio con España. Ah, esto otro. Debo decir que tuve problemas con España y aún los tengo, pero hoy España se redimió por completo. España fue muy generosa hoy. Accedieron a una solicitud de pago importante y si no lo hubieran hecho, ni siquiera les habríamos hablado. Donde dije, digo, en fin, has escuchado bien, asegura Donald Trump que España se ha redimido. Ana Presmanes, buenas tardes, ¿y sabemos cómo? Sí, tal cual, Pilar, cambio de tono, buenas tardes, y de criterio en apenas 2 horas. Al más puro estilo Trump, lo hizo a bordo de su avión presidencial cuando abandonaba la cumbre de la OTAN en Ankara. Lo que habría que conocer ahora es esa letra pequeña de ese pago importante a la OTAN. Antes de estas declaraciones, el desacuerdo giraba en torno al compromiso español sobre destinar o no el 5% del PIB a defensa. En materia de tribunales, ya te hemos contado aquí en Mediodía COPE que un nuevo informe de la UCO implica directamente al exdirector de gabinete de Pedro Sánchez en Moncloa, pero además tenemos también noticias de la Fiscalía. En este caso, con la mujer de Pedro Sánchez, 3 semanas después de que el juez Peinado haya decidido retirar el pasaporte a Begoña Gómez, la Fiscalía recurre la decisión. En el escrito sostiene que tanto ella como su asesora tienen un importante arraigo en nuestro país. Begoña Gómez, te recuerdo, se encuentra en Londres para poder asistir a la graduación de una de sus hijas con el permiso del juez, eso sí. Y Sánchez también con ella. Y hoy te estamos hablando del absentismo laboral, y es que cada día más de 1,6 millones de personas faltan a su puesto de trabajo. Ha crecido un 200% desde el año 2014. Las cifras hablan por sí mismas. Solo en 2025 el coste del absentismo laboral supuso más de 33.000 millones de euros. Rafael Pampillón es catedrático de Economía y profesor de la Universidad CEU San Pablo. Nos confirma una realidad que debe ser objeto de análisis. Las bajas laborales son más frecuentes, las ausencias más prolongadas y determinadas formas de inactividad temporal han aumentado de forma significativa. Y segundo día de bombardeos estadounidenses sobre territorio iraní. Washington ha atacado 90 objetivos de la Guardia Revolucionaria en el sur del país. Teherán ha respondido en cuestión de horas. Y ha vuelto también a lanzar misiles y drones contra instalaciones militares estadounidenses en la región. Según Irán, al menos 14 personas han muerto. La operación llega después de que Trump diera por rota esa tregua y advirtiera de una respuesta mucho más contundente. Gracias, Ana. Y todo en un jueves en el que remite un poco el calor. Los termómetros bajan, no tenemos ninguna alerta roja, pero sí temperaturas de hasta 40 grados en Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña y Murcia. Hoy también se esperan tormentas, incluso granizo en Navarra, La Rioja y el noroeste peninsular. Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García de la Granja. COPE. Estar informado.
La inteligencia artificial ya no solo está cambiando cómo trabajamos o cómo buscamos en Internet, también empieza a notarse en algo mucho más cotidiano, en el precio de la tecnología que compramos. Mira, la escalada del coste de los chips amenaza con encarecer móviles, ordenadores o tabletas. Y Apple ya ha movido ficha con subidas en algunos precios de sus iPad o Mac. Victoria Ballesteros, compañía de Economía, buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, vamos a ver, ¿por qué nos va a salir más caro comprar un ordenador o una tablet y en unos meses puede que también el móvil? Pero esto no venía para abaratar las cosas. No, pues ahora no. No. ¿Por qué? Vale. Porque tenemos una pelea por el componente básico que lleva todo esto, que son los chips, ¿vale? Las tripas de cualquier aparato electrónico. Pero estos chips ya existían antes. Ya existían, pero ¿sabes qué pasa? Que ahora esos chips también se necesitan para los centros de datos que alimentan la inteligencia artificial. Acabáramos. Entonces, ¿qué pasa? Que las grandes tecnológicas están comprando cantidades ingentes de chips y memorias para la IA y eso tensiona el mercado y como con todo lo que vemos aquí en economía, menos oferta, más caro. Eso siempre es así, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los dispositivos más afectados? Nos lo explica José Antonio Vega, que es profesor de Comillas y CADE. Los dispositivos más expuestos son portátiles y ordenadores personales. Después los móviles premium, sobre todo con más RAM, almacenamiento y funciones de inteligencia artificial. Y las consolas y televisores sufrirán menos, salvo modelos con mucho almacenamiento o con componentes premium. Pero vamos a ver, Victoria, ¿esto no se arregla fabricando más chips? O sea, si sabes que va a haber más demanda y que se está recortando la oferta, oiga, fabrique usted más, ¿no? Sí, pero nos pasa un tiempo hasta que llegue esa fabricación más de más chips. O sea, no llega nunca. No abastece, Por el no da beneficio. para abastecer de momento, ¿no? Pero sí sabemos de momento cuánto se nos puede poner la cosa, ¿eh? Y para que te hagas una idea, las previsiones del sector apuntan a que un móvil puede encarecerse de media en torno a un 13% y el ordenador hasta un 17%. Cuanto más memoria y prestaciones, almacenamiento tenga el aparato, pues más fácil es que se note la subida. En las tablets y otro tipo de dispositivos pasa algo parecido. O sea, cuantos más componentes premium, más caro. Ya. Bueno, entonces, si estoy pensando en cambiar el móvil o una tablet o el ordenador, ¿qué hago? ¿Lo cambio ya? ¿Me espero? ¿Lo necesitas de verdad? Esa es la pregunta. ¿Lo Saco necesitas uno de verdad? viejo y lo tuneamos, buscamos a un hacker de teléfono. No. Porque claro, es que ya no te puedes comprar un coche porque es un artículo de lujo, que te voy a Todo contar es de un una artículo. casa. Va. Claro, ya no puedes tener un móvil, que es en lo que se entretiene la gente, ¿no? Hemos dicho que están con el móvil. Claro, es que esto es todo un horror. Pues mira, si lo necesitas de verdad, ¿Qué hago? te lo compras. Y si pero no, ya. pero ya, porque Vale. ya están amenazando a los móviles. Porque desde luego a corto plazo no parece que baje. No esperaría una gran bajada a corto plazo. Puede haber ofertas puntuales, pero la tendencia de costes no apunta a descuentos generalizados. Pero ¿qué nos dice? Que es un problema semiestructural. ¿Qué quiere decir esto? Que con el tiempo debería normalizarse la producción y por tanto el precio. Lo que tú dices, que fabrican más y ya dan abasto, pero Vale. de momento no dan abasto. ¿Y qué es el mercado de los reacondicionados? Que ¿Eso eso qué es lo que está optando mucha gente. Tuneado. Bueno, no, es el segunda mano que lo han revisado y no confundir con el que te compras por el Wallapop. No, entonces, eso no es lo mismo, de Pues no, particular a ¿por qué? particular, porque no es lo mismo. Entonces, Pero estos será de están- segunda mano el que compras son por de Wallapop. segunda mano, ¿No? está ganando un poquito de peso porque te sale... Sí, pero los reacondicionados en realidad, en teoría, están revisados, tienen las piezas cambiadas, las que estaban mal y tal. ¿Qué pasa? Hay que tener cuidado y hay que mirar siempre. Dos cosas básicas, alguna más, pero dos básicas. Una, que tenga garantía, porque los productos, aunque sean de segunda mano, si tú se los compras a una empresa, hay una ley europea que dice que tienen que tener una garantía de 2 años y que la batería esté bien, que ya sabes que por ahí casca todo por Y la batería. memoria, ¿no? Esto que La memoria, bueno, también, pero bueno, eso en principio ese tipo de componentes ya estarían cambiados, ¿no? Pero sobre todo, garantía y batería, eso es lo más importante, Pilar. Mira, a ver, Victoria Ballesteros, compañera de Economía, si me traes alguna buena noticia antes de que acabe Últimamente el mes, mal, ¿eh? antes de que acabe el mes de julio. Gracias. Te lo prometo. Hasta luego. Hasta luego. Pilar García de la Granja. Mediodía Cope. Estar informado. Más cositas. Mira, en España aproximadamente un 34% de la población padece algún problema de salud mental.
Los trastornos más frecuentes son la ansiedad y la depresión. Estos afectan el doble a las mujeres que a los hombres. Ana Palacios, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. La salud mental es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Es más, a 1 de cada 4 nos va a afectar este tema a lo largo de nuestra vida. Más allá de las cifras y los titulares, hay que recordar que detrás hay personas que todos los días conviven con un sufrimiento psíquico, con el estigma social, la soledad o incluso la exclusión. Sí, porque ya sabemos que muchas veces la salud mental en la sociedad no está tomada tan en serio como debería y tenemos que recordar que es realmente un problema de salud. Por ello, en Cáritas Salamanca hace 8 años se puso en marcha el Centro de Día Ranquines. Esto es, un espacio donde se escucha y se busca estar presente donde otros no llegan. En este lugar se atiende a personas con trastorno mental grave y en situación de exclusión social. José Manuel Lázaro es su coordinador. Atendemos a personas que tienen problemas graves de salud mental y que además están en una situación de exclusión social muy severa. Es un centro para 40 plazas, aunque siempre lo sobrepasamos porque la verdad es que las necesidades son muy grandes. Más o menos mitad y mitad hombres y mujeres. Desde la pandemia se ha incrementado el número de mujeres, al principio eran menos. Cada año atienden a una media de 80 personas. El porcentaje de hombres y mujeres es bastante similar. En su mayoría rondan entre los 45 y 60 años y todos se han enfrentado a experiencias vitales muy duras. Procuramos sobre todo que esto sea una familia, más allá de las actividades que tenemos talleres que intentan mejorar la salud mental de las personas. Tenemos actividades de ocio, actividades culturales de integración en la comunidad, pero sobre todo se trata de que ellos refuercen sus vínculos, encuentren un espacio seguro y sepan de la situación en la que está se puede salir. Convertimos esa vulnerabilidad en un punto de arranque para madurar, para mejorar. La provincia de Salamanca destaca por ser una de las que más núcleos rurales tiene. Cuenta con unos 362 municipios. Ana. Esto se traduce en cientos de pequeños núcleos rurales marcados en gran medida por el fenómeno de la despoblación. Y por lo tanto, desde hace 1 año y medio en Ranquines hacen visitas semanales a estos pueblos y atienden casos particulares. Poco de crear Ranquines nos dimos cuenta de que nos llegaban algunas peticiones de zonas rurales, de pueblos, y cuando empezamos a visitarlos nos dimos cuenta que en los pueblos la necesidad es mucho mayor por la carencia de medios de transporte, por la soledad, el aislamiento a veces. Hay determinados problemas que hay que intentar trabajar. El índice de suicidios, curiosamente, en el medio rural es algo más alto que en los grandes núcleos urbanos. Un equipo de 5 profesionales visitan las zonas rurales de Peñaranda o Guijuelo. Desde ahí ofrecen tanto atención individual como grupal. Paco Iglesias es psicólogo voluntario y nos explica que las personas son derivadas desde las parroquias y desde las cáritas de los pueblos. Vamos atendiendo a las personas y acompañando a las personas que nos suelen derivar desde las parroquias y viendo un poco las necesidades vamos diseñando un acompañamiento muy individualizado porque hay una necesidad amplia y está muy desasistido en la ciudad, pero es que después de 6 años nos damos cuenta que en los pueblos aún es mayor esa falta de asistencia, de acompañamiento. Sofía conoció a Ranquines gracias a Cáritas. Ella asegura que se encontraba metida en un pozo, pero ahora, gracias a estos psicólogos, tiene las herramientas para trabajar sobre ello. Que bueno, si me escucha, me entiende, me da unas pautas, ¿por qué no probar? Y vine y aquí he encontrado 2 ángeles de la guarda. Y de hecho, la ayuda que ellos me han dado a mí, la he podido ayudar a mi familia. Que te puede pasar a ti como a cualquier otra familia, que esto no va de... Solo le pasa a esta clase de familia desestructurada. No, pasa a cualquier familia. Además de la atención en el medio rural, en Ranquines realizan talleres, por ejemplo, manualidades y bricomanía, donde trabajan la madera y la manera de potenciar la capacidad creativa de cada persona. En la recuperación mental, Pilar, es fundamental conocer lo que uno puede hacer con sus propias manos. Pedro es una de las personas atendidas en Ranquines y que participa en estos talleres. Yo estuve cumpliendo condena, estuve en la cárcel. Tuve unos cuantos años. Aquí empezó mi cambio, el cambio personal. Yo antes era un inconsciente, aquí empecé a ser más consciente, a conocer cuál era mi problemática, ¿no? A querer aguantarme de un camino y empezar otro y mantenerme ahí. Además de los talleres, Pilar, en el centro de día tienen sesiones con psicólogos. Marina es psicóloga y está haciendo las prácticas en Ranquines y José es uno de sus pacientes que ha tenido, la verdad es que una vida bastante complicada, metido incluso por culpa de estas depresiones, ¿no?, en la droga.
con la droga. Es una vida desde los 8 años para un calvario. Creo que el tener estos espacios y que ellos tengan también su lugar, ¿no? Para compartir pues todos esos trocitos de vida que ha habido antes, ¿no? Y bueno, muchas veces que sigue habiendo ahora. Es como poder volver a mirar lo que antes no fue mirado. Y también tiene radio, algo que nosotros conocemos muy bien. Bienvenidos, bienvenidas. Ahí está esa fuerza en la voz que tiene mucho que ver con la fuerza que tratamos de sacar de aquí para cambiar miradas. Y fíjate, Pilar, la verdad es que te va a hacer bastante gracia ¿cómo se llama la radio? Porque la han llamado Radio Cordura. Y te voy a decir que el nombre lo han elegido los mismos participantes, ¿eh? Paco es quien la conduce. Supongo que nace de la necesidad de que sus voces sean escuchadas. Grabamos podcast todos los viernes y luego lo subiremos a la plataforma iVoox. Desde allí, desde Radio Rankines, se pueden escuchar pues todos los podcasts que grabamos los viernes de muchas temáticas, pero sobre todo centrado en salud mental. Bueno, pues además de todo esto, cuentan con varios pisos supervisados. Es decir, desde el programa les ayudan entre varios juntos, ¿no? Lo juntan a varios, ¿no? Y les ayudan a buscar un piso en alquiler que puedan pagar, porque ya sabemos que el tema de la vivienda es bastante complicado. ¿Y cómo son los pisos? ¿Les supervisan? Sí, justo. Lo que hacen es que una vez a la semana van y supervisan, pues por ejemplo, que se haga la limpieza, que lo tengan ordenado, que hagan la comida, que la convivencia sea bastante, pues sea buena, ¿no? La verdad es que es una manera también de asegurar la dignidad de estas personas, porque el acceso a la vivienda es un derecho para todos, ¿no? Pero no solamente eso, también a estas personas que vienen de situaciones tan complicadas, Pilar, pues lo que haces es que evitas que sufran la soledad, que les pueda llevar también a tener cualquier tipo de problema pues mental, que una depresión o cualquier cosa que les vuelva... O que recaigan, ¿no? Exacto, esos problemas de salud mental. Ana, muchísimas gracias. A ti, Pilar. Y hasta ahora es el momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Hoy reflexiona sobre la verdadera grandeza de Estados Unidos. ¿Qué tal, José Luis? Pilar, en un artículo con motivo del 250 aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, Earl Fernández se pregunta cómo ha podido suceder que él haya llegado a ser obispo de Columbus, en Ohio. Sus padres nacieron en la India en la década de 1930. Para su padre, Estados Unidos era una ciudad sobre una colina, un lugar donde existía la libertad de practicar la propia fe, de poseer tierras y respirar aire puro. En enero de 1970 llegó con todas sus pertenencias en un baúl y las Hermanas de la Misericordia le ofrecieron trabajo y alojamiento. Aunque como inmigrantes sufrieron algunos prejuicios, la gente de la parroquia los recibió con calidez. Recuerda que su padre quería inculcar a sus hijos los principios de la Declaración de Independencia. Sostenemos como verdades evidentes que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Tenía tantos deseos de aprobar el examen de ciudadanía que memorizó la Constitución entera. El obispo Fernández recuerda que en su visita a Estados Unidos de 1987, San Juan Pablo II subrayó que la prueba definitiva de la grandeza de aquella nación es respetar a cada persona, especialmente a las más débiles e indefensas, a las que aún no han nacido y también a los que llegan en busca de una vida mejor. Por eso, al obispo le hierve la sangre cuando la gente trata con desprecio a los nuevos inmigrantes gritándoles «¡Fuera! ¡Volved a vuestro país!». Y afirma que la gente sigue emigrando a Estados Unidos, no por lo que fue, sino también por lo que será. Porque la gracia de Dios nos ha bendecido con la libertad, no solo de la opresión, sino también con la libertad para alcanzar la excelencia y construir la civilización del amor. Los padres de Earl K. Fernández están enterrados en suelo estadounidense y este hijo de inmigrantes indios es hoy el 13º obispo de Columbus, en Ohio. Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. Estar informado. Cada mañana una mirada inteligente a lo que pasa. Ojo a esto, ¿eh? Los bancos se van a tener que poner las pilas antes del mes de noviembre y preparar medidas concretas para proteger nuestros ahorros con mejores sistemas de seguridad. La amenaza se llama Mitos, la última vuelta de tuerca, con nombre de supervillano de cómic, que trae la inteligencia artificial. Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE. De lunes a viernes desde las 6.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad. Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas. Relación calidad-precio. Erika, 10 de 10. Fui con mi amigo Héctor y me gustó bastante. Buen ambiente, buena música y sobre trabajo impecable. Estos son reseñas de hombres que han agredido sexualmente a mujeres. 1/3 de los hombres reconoce haber pagado por sexo. 1/3 de los hombres perpetúa la forma de esclavitud más antigua del mundo. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas. Pon tu mente en blanco e imagina un vino blanco como un amanecer, que a la vez es blanco como el azul del mar y blanco como el verde de las hojas. Este blanco existe. Vinos de la denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. Blanco como ninguno. Espacio cofinanciado por la Unión Europea, MAPA y Xunta de Galicia. Llegan los superdescuentos mundiales a Ocasión Plus. Ven a celebrar la victoria de la selección. Solo del 1 al 14 de julio liquidamos los precios en la mayor bajada del año. Y si España gana el mundial, 500 euros de regalo directo en tu coche. Ven a ganar con La Roja. Ven a ganar con Ocasión Plus. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la linterna. Desde redes sociales hasta juegos online, aplicaciones que pueden resultar adictivas. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. COPE Madrid. Estar informado. A escasos 2 meses de la celebración del Gran Premio de España de Fórmula 1 en IFEMA, ya sabes, los días 11 al 13 de septiembre, algunas de las escuderías ya han empezado a realizar este jueves las primeras pruebas sobre el asfalto para testar el trazado urbano. Unas pruebas que están provocando cortes en hasta 6 calles del entorno hasta las 10 de la noche, lo que puede provocar alguna alteración en el tráfico de la zona, como advierte la vicealcaldesa de la capital, Inmaculada Sanz. Efectivamente hay algunas afecciones en cuanto a cortes de tráfico entre las 7 de la mañana y las 10 de la noche, así lo anunciamos ya desde hace algunos días en algunos de los viales del entorno de ese circuito. Tenemos un dispositivo de 35 policías municipales con agentes sobre todo de las 2 comisarías más cercanas. Estas pruebas, estos ensayos son sin duda ya un anticipo de la gran expectación que rodea esta cita deportiva que dejará en Madrid unos ingresos anuales de 450 millones de euros, más de 8.000 empleos y la llegada de más de 85.000 turistas de todo el mundo. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Es jueves ya 9 de julio, faltan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. No dejamos el coche porque es momento de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hasta ahora mucha precaución por un accidente que está complicando la salida en la 2 en el entorno de Torrejón de Ardoz y genera 3 kilómetros de retenciones en ambos sentidos de la marcha. Se complican las salidas en la 4 en Butarque, la 5 en Alcorcón, al igual que la M50 en Perales del Río hacia la carretera de Toledo. Gracias, Alejandro. Y también se va acercando la hora de comer. Oye, y si quieres comer bien, pero bien de verdad, ya sabes que aquí en COPE conocemos los mejores restaurantes. Y uno de ellos, como no, es el Rincón Asturiano de la calle Delicias 26. Allí tienen todo buenísimo, todo lo hacen con los mejores productos de la huerta, del mar y, como no, tienen allí su ganadería propia, sus carnes excelentes cocinadas en su espectacular parrilla de carbón. Así que yo que tú llamaba y reservaba en el Rincón Asturiano de la calle Delicias 26.
Mediodía. COPE Madrid. Estar informado. Papá, ¿sigues con dentadura postiza? Hija, ya me han dicho que no tengo hueso, que no puedo llevar implantes. Claro que se puede. Existen los implantes cigomáticos. En Clínicas José Luis Mejía somos especialistas en casos de alta complejidad. Recupera tu sonrisa en tan solo 8 horas, incluso con falta de hueso. Tenemos tu solución. 669-600-900. Clínicas Dentales José Luis Mejía. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta al 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú? Venta especial de alfombras con descuentos de hasta el 50% y tapices antiguos de Bruselas Brabante también con el 50%. ¿Quién hace estos descuentos? Los Fernández, que son muy amables. General Martínez Campos 29, 91 308 5000. Cada año se tiran a la basura en la Comunidad de Madrid cerca de 100.000 toneladas de botellas de plástico. Y gran parte de ese material podría volver a aprovecharse si las separamos correctamente. Un simple gesto puede cambiar nuestro futuro. Porque cada vez que eliges reparar, reutilizar y reciclar, estás apoyando la economía circular y sumándole años a nuestro planeta. Reciclar con conciencia debería ser tendencia. Comunidad de Madrid. Mediodía. COPE Madrid. Estar informado. Y quiero contarte también algo muy importante, y es que ya están aquí los sabores que anuncian el verano. En Ahorramás celebran la temporada de las frutas de hueso, melocotón, ya sabes, nectarina, albaricoque, paraguaya y ciruela roja. Frutas llenas de sabor, perfectas para tomar solas o incluir en ensaladas, postres o recetas saladas, y disfrutar de ellas en cualquier momento del día. Pásate por el mercado de Ahorramás y elige tu favorita, también disponible online. Este verano disfruta de la frescura en cada bocado, porque en Ahorramás la temporada se saborea. Mediodía. COPE Madrid. Estar informado. Una cita, una reunión después de comer o de fumar, un beso. ¿Estás seguro de tu aliento? Airlift, cápsulas y spray. Frescura inmediata y duradera. Confía en ti. Confía en Airlift. Aliento a prueba de besos. De venta en farmacias. ¿Quieres estrenar coche nuevo sin pagar entrada? ¡Hazte un Rebel! ¿Quieres tener todo incluido en una única cuota mensual sin sorpresas? ¡Hazte un Rebel! ¿Quieres evitar ir a cientos de concesionarios y tener que buscarte financiación? Pues hazte un Rebel. Di no a la letra pequeña, porque esa cuota no se toca. Rebel, el mejor renting de coches para particulares. Papá, ¿cuándo llegamos? Llegamos a menos de una hora. ¿Te has acordado de llamar al restaurante para reservar? Sí, tranquila. ¿Y de coger las llaves del apartamento? También, ¿no? Este verano, olvídate de todo menos de reciclar vidrio. Ecovidrio, Federación de Municipios de Madrid, Comunidad de Madrid. ¿Crees que el sangrado de encías es normal? Para nada. Es una señal de que algo no va bien. El 80% de la gente lo desconoce, pero puede indicar problemas serios como enfermedades en las encías o incluso del corazón. No confíes en tratamientos para tu salud sin la supervisión de un profesional. Visita siempre a un dentista. Esto es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. Espera, ¿he visto bien ese precio? Has visto perfectamente. Y si no, ponle remedio en San Gabino. Hasta un 40% de descuento en gafas de sol y vista. Me las llevo. Del 22 de junio al 31 de julio. Visítanos o entra en sangavino.com. Mediodía. COPE Madrid. Estar informado. Y te cuento también que las trabajadoras de educación infantil vuelven hoy a salir a la calle después de 3 meses de huelga indefinida. Esta noche protagonizarán una marcha nocturna que comenzará a las 10 desde Atocha y va a terminar a medianoche en la Puerta del Sol, frente a la sede del Gobierno regional. Las educadoras continúan reclamando mejores condiciones laborales y también una mayor inversión en la etapa educativa de 0 a 3 años. Entre sus principales reivindicaciones está
una subida salarial que les permita superar el salario mínimo interprofesional. En esta ocasión, la protesta será diferente. Cambiarán el ruido por luces y llantos de bebés. Rosa Marín es portavoz de la plataforma de escuelas infantiles. Iremos con luces para que sea más visual, iremos en silencio y con los llantos de los bebés, ¿no? Es una manera de escenificar la situación real de las escuelas infantiles, que es que, bueno, pues que la infancia está muy castigada, el foco no está en la infancia. Con esta marcha quieren visibilizar la realidad que se vive cada día dentro de las aulas. Aunque valoran positivamente la propuesta del Ministerio para reducir las ratios en las aulas, insisten en que prefieren esperar al texto definitivo antes de celebrar un avance. Y te cuento también, por último, en este miércoles que un hombre de 49 años ha sido detenido como presunto responsable de estrangular a 7 ancianas con la técnica del mataleón para robarles sus pertenencias. Las sorprendía en el portal de su casa y actuaba en los distritos de Carabanchel y Latina. Se trata de un hombre de 49 años de origen argelino con varios antecedentes policiales y hasta 50 detenciones por hechos similares. 32 grados tenemos ahora mismo en el centro de Madrid. Ya sabes que sigue habiendo aviso naranja en el sur de la comunidad. El resto ya, bueno, el aviso ha bajado a amarilla, así que por lo menos no tendremos tanto calor. En 20 minutos, ya sabes, más información de Madrid. Sigues en Mediodía COPE. Adiós, Moni. Adiós, Pilar.